La paternidad es el tema que vamos a hablar hoy. Gracias a Dios, al cual el Señor está queriéndonos ministrar. Y bueno, estamos en un tiempo en el cual el Padre quiere que podamos tener nosotros el conocimiento de lo que es la paternidad. Usted tiene que recordar que los discípulos en un momento le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Entonces, qué precioso, ¿no? El Señor le dice uno de los puntos más importantes, y era: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces empezamos a ver que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, vamos a decir, la estructura, vamos a decir, de lo que es una oración como un ordenamiento, pero la oración es un diálogo de lo que tú quieres hablar en tu corazón con Dios. Eso es una forma de cómo poder tener llaves espirituales de contacto con Dios. Pero vamos a hablar de la paternidad. Entonces yo quiero darte ese detallecito pequeño, que no es tan pequeño, que es la llave de poder hablar con el Padre y podernos dirigir como Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces vemos que la paternidad de Dios, hay una eternidad en ella, hay una eternidad en todo el plan eterno del Padre. Entonces es importante que podamos verlo, sí, porque en la importancia de verlo, ¿saben qué radica? Radica que podamos estar juntos en este tiempo, poder estar ministrados totalmente por el poder de Dios. El poder de Dios es lo que nos va a traer a través de su paternidad la capacidad de nuestro entendimiento, pero tendríamos que remontarnos, y vamos a ir rápido porque el tema de paternidad en la Biblia es completo, pero es una de las cosas, es muy amplio, pero es una de las cosas a las cuales más importantes como la columna del verdadero diseño de la palabra para que la iglesia sea edificada con ese conocimiento de revelación. Pero tendríamos que remontarnos a Adán, no tendríamos que remontar a Eva, y eso nos llevaría muchos lapsos de tiempo, pero vamos a hablar lo que dijo nuestro Padre Celestial en el libro de Génesis, que dice que Noé era perfecto en sus generaciones. A partir de Noé, pero perfecto en sus generaciones, siempre en la palabra nos muestra que el Señor iba a visitar de la tercera y la cuarta generación. Entonces yo tengo que partir desde Noé hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que tú tienes que saber, que en el capítulo 6, Dios permite el diluvio, ese diluvio universal, lo permite por la desobediencia del hombre, al cual dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se pervirtieron. Entonces, ahí dice la Escritura, en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice: ya no contenderé con el hombre, mi espíritu no contenderá con el hombre por cuanto el hombre es carne. Entonces, empezamos a ver que ahí Noé hace gracia, pero si realmente la ley divina que ministró a Abraham, a Isaac y Jacob, al cual no estaba la ley todavía dada de Dios a Moisés en el Sinaí, esa ley divina que los ministró muestra algo maravilloso que después lo establece en la ley de Moisés, que era que él guardaba y miraba la bendición desde la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando empezamos a ver eso, tengo que ver quiénes son las generaciones anteriores. El padre de Noé era Lamec, el padre de Lamec era Matusalén, el padre de Matusalén era Enoc, y el padre de Enoc era Jared. Vamos a hablar muy rápido de este punto, porque si no tendríamos que estar hablando prácticamente solo de este posicionamiento de revelación, porque cada nombre en la Biblia tiene un significado. Cada nombre tenía nada menos una
como propósito y llamado en su propio nombre. Por eso que vemos a nuestro Señor y a Dios en todos los procesos, a los hombres cambiarles nombre. ¿Por qué? Porque era cambiar llamado, cambiar propósito, cambiar destino profético y aún posicionamiento en la eternidad. Entonces, es importante que podamos ver esto, sí, porque si comenzamos en Jared nada menos era un hombre, en cuanto era un hombre de gobierno, era un hombre con decisiones. Entonces vemos que con una característica de un hombre de gobierno con decisiones en cuanto a Jared, ahí nace Enoc. Y acá viene una de las cosas preciosas de la Escritura, que no dice que significaba dedicado, significaba hombre que estaba disciplinado, hombre que realmente tenía un orden en su vida. Entonces empezamos a ver, para que una generación tenga un orden, depende siempre de la paternidad. Entonces vemos que la paternidad de Jared hacia Enoc es una de las más importantes en las Escrituras. ¿Por qué? Porque recordemos que de Jared hacia atrás estábamos diciendo mismo Dios que había visto que las generaciones, viene el diluvio de Noé por culpa de las generaciones. Pero ve a Noé que era perfecto en sus generaciones. Y sus generaciones son estos hombres. Son Jared, al cual tenía una actitud en cuanto a un hombre decisivo, un hombre que gobierna, un hombre que tiene sabiduría y reposa en Dios. Entonces, vemos que Enoc era un hombre que fue dedicado, iniciado, disciplinado y ordenado. Entonces vemos qué importante que era la paternidad. Cuando hoy hay el alineamiento, un posicionamiento, una disciplina, como era nada menos Jared, empezamos a ver que Enoc, dice la Escritura, que caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Entonces, mire qué importante, un hombre que trae restauración y restitución del posicionamiento de aquel desorden que había a través de esa contaminación de los hijos de Dios con las mujeres de los hijos de los hombres. Entonces vemos que aquí empieza a traer una restauración y restitución de la genética. Entonces es importante que veamos genética en cuanto a paternidad, sí, porque a partir de ella vamos a poder lograr muchos establecimientos que necesitamos con esta revelación poderlo aplicar en la dimensión de la eternidad que tiene la palabra de Dios. Entonces, y cuando empezamos a ver que este hombre, Enoc, camina con Dios y Dios se lo lleva, entonces era importante este hombre para que realmente traspasara los cielos y no a través de su muerte. Entonces se lo lleva en vida ante la presencia de Dios. Era un hombre que caminaba. ¿Y sabe qué significa caminar? Significa al unísono. Era un hombre al unísono. Y usted sabe que un coro, cuando canta al unísono, pueden haber integrantes de 10, de 50, de 100, de 1000, y todos es una voz. Todos cantan al unísono a una sola voz. Entonces vemos que al unísono con Dios es algo importante, tener la voz de Dios. Tener la voz. Entonces empezamos a ver que era importante Jared para haber formado un hombre con esa investidura. Sí, la paternidad tiene un ordenamiento de alineamiento dentro del llamamiento eterno. Llamamiento eterno es la posición en el cielo, pero vamos a ver conforme al llamado y el destino profético, porque cada uno va a tener que experimentar el propósito, el llamado, el destino profético y el llamamiento eterno pueda ser activado desde el comienzo. Mire, aquí lo vemos en Enoc. Jared activa una generación en Enoc que automáticamente lo pone en el posicionamiento en la eternidad. ¿Por qué? Porque se lo lleva con Dios. Mire cuántos hombres aquí en la tierra todavía estamos esperando y las distintas generaciones han estado esperando ese levantamiento de su iglesia para posicionar dentro del posicionamiento eterno. Entonces, era importante, claro, entonces la paternidad. Y vemos ahí que a partir de Enoc nace Matusalén. Matusalén tenemos muchas cosas como anécdotas que le agregan, porque es el hombre que vivió más años en la Escritura. Pero
no nos vamos a detener con eso, pero sí vemos que conservó el linaje, porque dice que era perfecto en sus generaciones, y Matusalén entra en la tercera generación, y nace de Matusalén Lamec. Y acá vamos a ver algo importantísimo. Yo quiero que puedas verlo junto conmigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué importantísimo? Porque Lamec significa un hombre fuerte, un hombre de fe en Dios. Entonces, un hombre que confía en el reposo. Entonces empezamos a ver algo maravilloso que dice que cuando queda engendrado y nace nada menos Noé, dice Lamec, este hombre es el que nos dará reposo, nos dará descanso, nos dará, ¿sabe qué? Reposo de aquella maldición que Dios había hecho sobre la tierra. Entonces empezamos a ver que Lamec estaba cuidando la generación en Noé. Pero vemos que desde Jared, Enoc, Matusalén, ahí vemos la tercera y cuarta generación de Noé, a lo cual dijo Dios, no era perfecto en sus generaciones. Entonces usted tiene que saber que es perfecto. Una de las cosas que caracteriza para que un hombre entre en lo que es perfecto para Dios es que se le haya revelado el corazón de Dios para poder ministrar conforme a un designio eterno en Dios, que no lo ves, pero Dios lo ministra a través de la ley divina. Estos hombres eran ministrados por la ley divina. Ahí no había profetas, ahí no había una parte escritural, ahí había la comunión, la comunicación con Dios de los cielos, con los hombres, con estas generaciones de hombres. Entonces empezamos a ver que lo ministra Noé y vemos una de las cosas importantísimas en Noé. Noé es llamado aproximadamente a los 500 años a que construya el arca. Y está construyéndola 100 años a esa arca. Entonces vemos, y ahí yo quiero que te vayas no vamos a navegar todo el trayecto, todos los animalitos que entraron, los 8 personas que fueron salvas. Vamos a ir a los puntos claves. Después de aquel acontecimiento de haber estado 100 años construyéndola en fe. Hay que tener fe para construir un arca con esa magnitud de tamaño en el medio del campo. Realmente era un hombre de fe, era un hombre importante de fe, nuestro amigo y hermano Noé. Mire lo que pasó después. Vamos a leer ahora. Después que ya estuvo en el diluvio, después que ya el arca encontró posicionamiento y las aguas bajaron, acontece este versículo, que está en el capítulo 9 del libro de Génesis. Y dice la escritura, versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam era padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Escúchenme bien, aquí hay una de las cosas más importantes, reveladoras, en cuanto Noé, un hombre con 100 años en fe, ¿por qué no fue nuestro padre de la fe? Entonces estamos hablando de paternidad. Ustedes siempre acuérdense que estamos hablando de paternidad. Entonces le nace Cam, que era el menor, Sem y Jafet. Entonces esos 3 hijos, uno de ellos, Cam, el menor, dice que ve la desnudez por la embriaguez de su padre y le avisa a sus 2 hermanos. Acá acontece que los hermanos Jafet y Sem dice que toman ropa y caminan hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Entonces empezamos a ver
acá hay una enseñanza que abarca una dimensión, cuáles son las actitudes de los hijos, cuáles son las actitudes de las generaciones ante la investidura de lo que es un padre. Por más que a veces estaba embriagado por vino, entonces era un acto que él estaba haciendo en desorden. Pero eso no quitaba de que tal vez esa exposición de su desnudez lo dejaba expuesto. Entonces, ¿a qué? A una vergüenza ante sus hijos. Y Cam habla a sus hermanos. Entonces empezamos a ver que él no lo guarda a su padre y él no busca cubrirlo y él solo se hubiese quedado con, lamentablemente, situación, pero como era el menor, le avisa a los hermanos mayores de él. Entonces los hermanos mayores de él tienen una capacidad mayor de entendimiento, lo cubren desde espalda, no mirando su desnudez a su padre, y empezamos a ver que hay algo impresionante para ministrar generaciones, no solo en la paternidad natural, sino en la paternidad, de la paternidad biológica, sino de la paternidad del alma y aún de las coberturas que muchos hombres hablan y queriendo dar coberturas a distintas generaciones hoy de ministros sin habérseles revelado lo más importante en cuanto a paternidad. Lo más importante a lo cual puede bajar en un ordenamiento divino dentro de las Escrituras para que podamos traer restauración y restitución de las generaciones dentro del ordenamiento divino es que haya un corazón de un padre. Entonces vemos, miren lo que acontece. Dice que cuando se despierta a la mañana Noé, dice que maldice la descendencia de Cam. Entonces, acá está la gravedad de Noé. Acá Dios, lo destituye de toda posibilidad de que hubiese sido el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que maldice, y mire todas las generaciones anteriores, Jared, cuidando nada menos una generación impresionante que Dios se lo lleva al cielo a Enoc. Enoc engendra a Matusalén y cuida el linaje porque nace Lamec, y Lamec tenía cuidado de las descendencias. Dice, nos guardará y nos dará reposo y descanso de toda la maldición que ha puesto Dios sobre la tierra. Entonces, acá empezamos a ver qué es lo que destituye un posicionamiento dentro de la eternidad de Dios. Es que no mires por las descendencias. Es que no mire por lo que Dios está haciendo engendrar dentro de la casa de Dios y verlo, que ese engendramiento en la casa, tenemos que saber nosotros cuáles son los procesos que debemos ser alcanzados y que deben ser alcanzadas las generaciones con la revelación del verdadero diseño. Entonces empezamos a ver que queda expuesto. Noé desaparece en la Escritura. Usted analícelo esto en la profundidad. Noé desaparece siendo un hombre tan importante que a través de ahí viene todas las generaciones de la población del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que desafectó? No le agradó a Dios, no dice la Escritura. Pero usted tiene que ver que lo que Dios busca en los hombres es que cuiden descendencia. Lamec dijo, esta generación nos dará el reposo, nos dará el descanso. Él estaba preocupando en su hijo. Pero ¿cómo puede ser que Noé no haya tenido la misma actitud solo porque por haber tomado, nada menos, embriagado, lo desenfocó? Porque yo creo que él tiene que haber aprendido de parte, nada menos, de toda la generación, por cuanto eran perfectas sus generaciones. Pero vemos que Noé no alcanzó a la estatura de sus generaciones anteriores, porque él maldice la descendencia de Cam. Hasta el día del tiempo presente, esa maldición está en curso. Entonces empezamos a ver la gravedad de que cuando no se cuida la descendencia, la paternidad está corriendo riesgo. Sabe que tristemente muchas denominaciones en el mundo, cuando una persona se le revela que él está en una religión y busca salir para buscar la guía del Espíritu Santo, tristemente terminan queriendo maldecir. Entonces nunca fueron hijos
y empezamos a ver la gravedad del sistema religioso eclesiástico que daña a las generaciones en vez de posicionarla. Entonces es importante la paternidad, sí, pero se tiene que revelarle a la iglesia la paternidad. ¿Y sabe por qué le digo? Porque vemos en el llamado de Abraham. Abraham fue nada menos un hombre que dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu casa y de tu parentela. Sin embargo, se lleva a su sobrino que había quedado huérfano. Entonces, ¿cómo Dios ve en este hombre, Abraham, tan maravilloso, que aún desobedeciendo los primeros pasos de su llamamiento, Dios todavía lo posiciona y nada menos termina siendo el padre de multitudes y padre de la fe? ¿Por qué?